no es casualidad que muchas mujeres extranjeras se sientan solas aquí en Turquía. Esta es una pregunta muy real, incluso estando casadas o rodeadas de gente. Aquí te voy a explicar algunos puntos siempre con honestidad, respeto, también con mucho cariño. Primer punto, el idioma crea una soledad invisible. Aunque haya gente alrededor, es difícil no poder expresarte al 100% y también eso cansa emocionalmente. A veces tú no puedes bromear igual que ellos, quisieras decir, explicar. O también pasa que no puedes desahogarte con facilidad, ya que hay muchos malentendidos por los códigos culturales y por el idioma. Muchas mujeres que vivimos aquí en Turquía a veces podemos decir estoy acompañada pero igual me siento sola. A veces cuando me he reunido con muchas amigas latinas que están en los medios digitales y algunas que no están en medios digitales, que tienen su vida privada, siempre llegamos al mismo acuerdo, que no sé, no te sientes un poco aburrida en este país o a veces no te sientes como sola, como que las horas se te alargan. Algunas de nosotras que podemos tener también parejas que no hablen nuestro idioma o nosotros todavía no adaptarnos al turco, es algo más complicado todavía y te hace sentir más sola. No poder expresarte ni con tu pareja todo lo que sientes hasta ir adaptándote es algo muy común y algo que se repite en muchísimas mujeres que vivimos aquí. 2. Las amistades femeninas no se crean igual. ¿Por qué? Porque en Turquía las amistades suelen venir de la familia, de la infancia o del trabajo. No son tan común hacerse amigas rapidito como nosotros estamos acostumbrados en Latinoamérica. La confianza aquí toma mucho tiempo. Para una mujer extranjera eso se siente como rechazo, aunque no siempre lo sea. Sin generalizar, solamente quiero contar mi experiencia y lo que yo más veo con las mujeres extranjeras que viven en Turquía. Pues es verdad que muchas de nosotras podemos sentirnos aisladas de la sociedad o de las reuniones de los amigos de nuestra pareja, porque a veces hasta agarrarle el golpe al idioma o a la cultura, adaptarse, sientes que no encajas en ese mundo o sientes que se te hace complicado. Y es muy normal porque cuando recién migramos a este país, hasta adaptarnos, hasta ir agarrándole el golpe, siempre nos vamos a sentir así. Y de hecho, a pesar de que yo tengo 7 años viviendo en este maravilloso país, todavía no puedo decir que tengo amistades íntimas con mujeres turcas, porque nuestro pensamiento, en mi caso, puede variar mucho. Mi forma de pensar es muy distinta a la de las turcas, a pesar que me he adaptado y me he hecho un poco más conservadora de lo que era cuando recién llegué. Tengo amistades con mujeres turcas, pero es como un poco por encimita, con mucho respeto. No tengo amistades de esas que yo puedo decir, uy, Dios mío, le cuento toda mi intimidad, o Dios mío, me voy y me quedo en su casa a dormir. 3. A veces las miradas, los juicios y sentirte observada pueden incomodar. Por ejemplo, muchas mujeres extranjeras, no solamente hablo de mujeres latinas, porque aquí viven todo tipo de mujeres extranjeras, tanto de África, de Europa, alemanas, rusas. He visto mujeres árabes, he visto mujeres de Uzbekistán, mujeres de Azerbaiyán, de muchos países, no solamente las latinas. De hecho, la comunidad latina es bastante pequeña, se puede decir, en Turquía. No es una comunidad tan grande como las mujeres de Irán, que es una comunidad bastante grande, o las mujeres árabes, que son los países que más emigran acá a Turquía. Muchas mujeres extranjeras sienten que las miran demasiado, que nos juzgan por cómo nos vestimos, que nos clasifican de demasiado libres o demasiado cerradas. Y esto no lo quiero generalizar, lo digo con opiniones basadas en mi experiencia y con respeto a la sociedad turca, que pues no solamente yo escucho estas opiniones de hombres, sino que lo escucho mucho de mujeres turcas hacia mi persona o hacia otras extranjeras. Por ejemplo, pasa que algunas mujeres turcas cuando van a la playa, pasa que entre mismas mujeres dentro de la sociedad turca, pues también pasa que hay, pues hay la que se pone el burka, se baña con el burkini, cubierta de todo, todito, que no se le ve nada. Y también pues hay la chica turca que se pone el bikini, que está tatuada, que bebe alcohol y cosas así. Entonces, aquí hay 2 límites, tanto sur como norte, para decirlo, ¿no? Pero yo he escuchado de muchas mujeres turcas que a veces dicen, ay, es que a las extranjeras les gusta andar desnuda, o que a la extranjera le gusta mostrar, es facilona, quiere besarse con todos los turcos, o vienen por el hombre turco de que vieron en la novela, o vienen por el amor de verano. Eso yo lo he escuchado por algunas mujeres
turcas, ¿no? Que a veces nos juzgan por tener un tatuaje aquí, por tener un piercing o por tal vez ponernos un short. Eso también lo he escuchado bastante. Y eso también hace que inconscientemente te cierres para protegerte. Algunas mujeres pues sienten que es mejor no pelear contra la corriente y pues se aíslan por esa misma razón. 4. La dependencia social del esposo o la pareja, especialmente si él es turco, si él trabaja o él tiene su círculo de amistades. Es que cuando nosotras decidimos quedarnos en el país de nuestra pareja, tiene ya aquí hecha su vida, no en todos los casos, pero es lo que más se ve. Por eso les digo, antes de emigrar a un país, miren lo que van a dejar y miren lo que les toca hacer, ¿no? Es bien complicada porque no tienes amigos, no tienes familia, no tienes nadie que te auxilie y todo tienes que depender de tu pareja o la familia de tu pareja. Y si te toca una buena familia, bien, pero si no te toca una buena familia, ¿qué es lo que puedes hacer en este país, no? Los amigos de tu amigo son tus primeros amigos. Todo gira al entorno de tu pareja, de tu esposo o esposa turca, ¿no? Si vives en este país, y es algo a lo que muchas mujeres a veces no se esperan porque algunas quieren trabajar, pero pues obviamente no se puede trabajar en este país sin un permiso de trabajo y hasta adaptarse al idioma se complica bastante, no es tan fácil como a veces se lo pinta, ¿no? Por esa razón es que las mujeres extranjeras se quedan solas en la casa, sin red social propia, o sea, amigos, sin identidad fuera de la relación. Esto afecta la autoestima y el ánimo, aunque no se diga. Y sí afecta, y a veces yo les he compartido en mis videos pasados, cuando yo tenía mis primeros choques culturales, pues se acuerdan que yo a veces subía videos hasta llorando, diciendo que extraño mi país, mi cultura, mi idioma, mi libertad en ese tiempo, porque en ese tiempo como no entendía bien el turco, me sentía muy apagada, sola, distanciada, y a veces hasta el cambio horario hace que te compliques con las videollamadas con tu familia, porque ya están durmiendo cuando aquí estás recién empezando el día, y eso también es un poco complicado, ¿no? 5. El choque emocional, no solamente de las costumbres. No es solo la comida, la ropa, también es cómo tienes que empezar a aprender a expresarte con cariño en público, cómo se manejan los conflictos. Muchas extranjeras vienen de culturas más expresivas y eso genera vacío emocional, y eso es algo que nos pasa muchísimo. Cuando llegas a muchas cosas es bajo presión social. Lo que opinen las personas, los amigos de tu pareja, la familia de tu pareja, importa demasiado. Entonces uno tiene que cohibirse a ciertas cosas y a veces por eso no funcionan las relaciones. Y está bien, cada quien toma su decisión. Cuento esto porque nos pasa a muchas mujeres que vivimos en este país, sin romantizar, sin juzgar a la sociedad turca, simplemente lo hablamos desde un punto informativo, con mucho respeto y contando nada más la experiencia que tenemos muchas de nosotras en este maravilloso país. Cuando yo me he reunido con mis amigas, tanto aquí en Denizli o también en otras ciudades de Turquía, incluso con algunas mujeres casadas con turcos fuera de Turquía, y es que pasa que, bueno, pueden ser un poquito más libres porque su país o el país donde la gente, nadie le importa lo que haces, pero pasa que a veces cuando te vas a la casa de los suegros ya tienes que tener ciertos códigos, ciertos respetos, ciertas actitudes que debes cambiar. Entonces sí o sí la presión cae sobre nuestros hombros cuando somos extranjeras. Nos toca adaptarnos o respetar o hacerte ahí porque si no no va a funcionar. Y cuando yo me he reunido con algunas amigas siempre llegamos pues a este punto. Algunas nos desahogamos, algunas escuchamos a las otras y así sucesivamente, ¿no? Aunque también pasa que en el círculo yo conozco en el círculo de latinas, algunas pueden sentir un poquito de envidia porque a la una le va bien y a la otra no le está yendo bien. Deberíamos formar una red de apoyo porque somos poquitas las mujeres que vivimos aquí en Turquía y no tenemos a nuestra familia, no tenemos nada parecido a nuestra cultura o a nuestra gastronomía, y sin embargo pues deberíamos ser un poquito más unidas. Es algo que yo recalco, pero igual, ¿no? Las personalidades también pueden chocar porque cada individuo es diferente también. Nada más yo les cuento pues mi experiencia y lo que yo más veo. 6. Turquía es hospitalaria, pero no siempre cercana. Esto es muy importante porque a veces los turcos pueden ser muy amables y eso se siente mucho, sobre todo con los extranjeros,
pero no siempre son íntimos. Eso es algo que se repite mucho y es algo que yo veo bastante. Por ejemplo, a veces yo me reúno con algunas amistades y yo quisiera hablar de cosas de educación sexual o quisiera hablar de cositas que tal vez en nuestra cultura se habla con facilidad, pero ellos como que se cierran. Por ejemplo, si queremos hablar del LGBT o si queremos hablar de educación sexual, yo conozco algunas chicas turcas más jovencitas que yo digo, bueno, tienen la mente tal vez un poco más abierta. Sin embargo, me ha pasado que me dicen, no, ¿sabes qué? En la universidad no nos profundizan estos temas o no hablamos de estos temas, y es la universidad. Y a veces me he topado con pues 2 chicas turcas que tenían en esa época como 20 o 21 años y me decían, Dalis, no, de eso nunca hemos hablado en el colegio, en el high school. Nunca se ha hablado de eso, de educación sexual. O sea, nosotros aprendemos y leemos esta información, pero es algo que no es común o no es tan profundizado. Se cuenta, pero muy por encimita, ¿no? También son temas que no se puede hablar mucho de intimidad de esos temas, o no se puede hablar también de cosas íntimas de, como se, por decir, ¿no? A veces las chicas en Latinoamérica pueden contar una experiencia sexual con un hombre y a veces esas conversaciones aquí yo nunca las he escuchado. Tal vez puede ser entre las chicas muy amigas, tal vez. En el caso de que yo he visto pues amistades de mi esposo, no hablan nada que tenga que ver con cosas íntimas. Nada, de nada, ni bromas, ni nada. Bueno, ese es mi caso. Habrá turcos que sí lo hacen, ¿no? Porque recuerden que en esta sociedad hay más de 80 millones de ciudadanos y no se puede generalizar. La amabilidad no se debe confundir con la amistad profunda y esa diferencia duele con el tiempo. Porque es verdad, aquí la gente es muy amable, hay mucha gente muy amable, pero eso no significa que ya es una amistad de todos los años o que vas a tener toda la vida una amistad con esa persona. 7. La maternidad aumenta la soledad. Es un punto que quiero también recalcar o quiero caer en detalles. En mi experiencia, yo estoy hablando como Dalis, por primera vez cuando una persona emigra a un país diferente, algunas mujeres se arriesgan a tener hijos al ratito que pues llegaron a este país y está bien, se respeta. Y en mi caso yo preferí esperarme mucho tiempo hasta adaptarme a este país, adaptarme a la familia de mi esposo, adaptarme a la cultura, aprender un poco de los derechos que yo tengo como esposa, qué es lo que me conviene y qué es lo que no me conviene, ¿no? Y la verdad es que fue una decisión desde mi punto de vista bastante acertada. Yo esperé hacerme ciudadana turca, si era posible, y poder conocer este país, ¿no? Y es algo que se los vengo repitiendo también desde hace mucho tiempo. Cuando hay hijos, la mujer pasa más tiempo en la casa, extraña a su familia, vive en la crianza de su hijo sin red de apoyo. ¿Por qué? Porque las tradiciones en Turquía para criar un hijo desde el nacimiento de un bebé son muy distintas a las de nuestro país en Latinoamérica. Totalmente opuesto. Cuando ya tuve a mi bebé dije, wow, bien que me esperé, porque esto yo no lo hubiese aceptado, hubiese tenido unos problemas muy grandes con mi esposo. No hubiese permitido ese tipo de cosas con mi bebé, ¿no? Digamos, con la sociedad, las amistades de mi suegra que vienen y hacen cositas así, ¿no? Cosas tradicionales. Me hubiese caído un poco fuerte, pero ahora que ya tengo años, ya conozco muy bien a las amigas de mi suegra. Ciertas cosas que ellas tal vez hacen en sus reuniones, ahora yo no me afecta porque yo digo, bueno, yo sé el corazón de estas mujeres y conozco a mi suegra y yo sé que no lo está haciendo con mala intención. Entonces, como ya conozco, ya hubo un tiempo, ya hubieron varios años donde he comenzado a tratar a las mujeres turcas, entonces ya no me afecta. Pero si yo no las hubiese conocido, hubiese tenido mi bebé y aquí criarlo y todo, y vienen con sus tradiciones, me sentiría tal vez un poco oprimida o tal vez hubiese sentido que quieren criar a mi hijo a su manera, a su cultura. No sé, hubiese sentido tal vez eso si hubiese tenido mi bebé así rapidito sin conocer la cultura o sin conocer a mi suegra, ¿no? En este caso. Pues ahora me lo tomo muy ligero y es verdad que pues la crianza es diferente y también no tener la red de apoyo que puedes tener en tu país, ya sea en mi caso con mis hermanas o mi mamá o mis abuelas o cosas así, pues sí, es diferente, ¿no? Por eso hay muchas chicas que les va muy bien o hay muchas chicas que pues no, desde que tuve a mi hijo todo cambió, todo se fue para atrás, todo no funcionó.
y la suegra se comenzó a meter más y cosas así, también pasa mucho. En mi caso, gracias a Dios, pues mi suegra no se mete, sí tiene sus cosas con sus tradiciones y culturas, yo respeto porque no me siento invadida, no me siento oprimida ni nada de eso. Yo conozco el significado de ciertas acciones culturales con los bebés y pues estoy bien, no tengo ningún problema. A veces hay algo que mi suegra siempre lo hace, también algo que me gusta de mi suegra es que ella siempre me consulta antes de tomar una acción con nuestro hijo. Eso es algo muy bueno. Una cosa es yo en este país y otra cosa ya es tener un hijo en este país, que pues es una responsabilidad inmensa porque si se te enferma el niño, tu esposo está trabajando y tienes que llamar a la ambulancia, ¿cómo llamas a la ambulancia? ¿Qué le vas a decir? ¿Cómo lo vas a llevar? ¿Cómo? Y todo, ¿no? Entonces es algo muy importante que en el momento que uno ya decide tener un hijo en este país tiene que tratar de estar bien informada y adaptada lo más posible a la cultura y aprender el idioma. Muchas madres extranjeras dicen, nunca me sentí tan sola como cuando fui mamá lejos de mi país. Yo no me siento como que tan lejos, distanciada de mi país, ni tampoco siento como que tan apegada a Ecuador. Ya siento que mi corazón pertenece a las dos culturas y no me siento sin red de apoyo porque pues siento me encanta que puedan disfrutar pues tanto mis abuelitos, los abuelitos paternos como tal vez mi mamá por videollamada. Son cosas que pasan cuando vivimos lejos. Pero en mi caso yo no me siento tan sola en ese aspecto, ¿no? Porque tengo esa red de apoyo que he construido durante todos estos años con mis suegros. Respetamos nuestros tiempos juntos y también nuestro tiempo individual. 8. Nadie valida esta soledad. Eso es algo que de verdad pasa todavía bastante. Como que, por ejemplo, lo más duro es escuchar que te pueden decir, pero estás en Turquía, qué bonito, agradece que estás en ese país, deberías ser agradecida. Tienes un marido y una familia preciosa, deberías ser agradecida. ¿Por qué dices esto? ¿Por qué dices lo otro? ¿Cómo te sientes mal? ¿Cómo te puedes poner a llorar si estás en Turquía? Tantas mujeres desearíamos vivir allá, desearíamos viajar en Turquía. Y a veces toparnos con estas opiniones de personas que son fanáticas a las novelas turcas o fanáticas a los actores o solo al país en sí y que su sueño es viajar a Turquía porque de verdad sí es un maravilloso país para conocer, vale totalmente la pena, pero a veces romantizan demasiado la vida en Turquía y creen que todo es un paraíso o creen que todo es como se ven en las novelas y pues no es la realidad el 100%, por algo son novelas actuadas. Una queja nada más que podamos tener, porque es normal, somos seres humanos y a veces queremos abrir nuestro corazón y contar lo que nos está pasando y a veces muchas mujeres también tienen miedo contar la realidad o lo que se puede sufrir, ¿no? Siendo extranjera en este país, por las opiniones, la gente cree que a veces Turquía es de color de rosa, que es todo lo mejor del mundo, pues es como cualquier otro país que tiene lo bueno y tiene lo malo. Y cuando recién se emigra, siempre vamos a tener estos choques, estas cosas que, ay, que es difícil, que no es tan fácil. Hay que tener un poquito de empatía. Por ejemplo, cuando a mí yo me encuentro con alguna chica que está viviendo, digamos, en Aksaray, está viviendo en Aksaray y me dice, Dalis, es que no, aquí me aburro, aquí la gente no baila, aquí la gente no conversa, no se ríe, cosas así. A veces me comentan y me dicen, ay, sí, es un poquito aburrido esto y el otro y así, ¿no? Puede ser, ¿no? Y hay que tener un poquito de empatía contra otra mujer que tal vez la está pasando un poquito mal y yo creo que es mejor tener empatía y dar ese apoyo, no juzgarla, ay, pues regrésate a tu país, porque es algo que siempre dicen, si vas a estar de Guatemala a Guatepeor, mejor regrésate a tu país, si no te gusta aquí, regresa. No, decir esas palabras a veces a muchas mujeres les puede afectar, porque uno está aquí tal vez porque la relación funcione. Es normal que de vez en cuando uno quiera llorar o de vez en cuando uno quiera contar sus males, porque nada, no todo es de color de rosa. Y pues sentirse sola en Turquía no significa que elegiste mal, no significa que no seas fuerte, tampoco significa que Turquía sea mala. Significa que emigrar como mujer toca capas emocionales y son muy profundas y todo es una experiencia en este país.